Dios les bendiga en esta mañana. Dando gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de continuar con estas transmisiones, ya que lo hacemos con un límite de tiempo por nuestro trabajo, pero creyendo en Dios, que Dios en su momento pues irá acomodando el tiempo, acomodando los espacios para hacerlo de una mejor forma, porque Dios se merece lo mejor y es nuestro deber intentar hacerlo mejor cada día. Así de que en esta mañana, pues, como yo les había comentado respecto a la enseñanza que ya ratos pues la tenía preparada, pero por una o por otra razón yo me había dejado de, de estudiar, había dejado de leer la Biblia, de hecho había abandonado por en algunos, creo que 2 semanas, las transmisiones. Y pues ya nuevamente estamos retomando este llamado y estamos cumpliendo en este sentido. Yo di una de mis predicaciones, di la primera parte de los diezmos, creo que di toda la enseñanza conforme al Antiguo Testamento. Y pues para terminarlas, yo cuando empecé esta enseñanza, yo dije de que era algo amplia y tenía que sacarlo en 2 partes. Pues en esta mañana, pues yo conforme a la palabra, con texto bíblico, quiero enseñarte cómo Jesucristo vino a la tierra y después de la muerte de Jesucristo, nosotros vivimos otro pacto, vivimos otra manera de vivir. Porque tenemos que tomar en cuenta que Jesucristo vino y cuando Jesucristo viene a la tierra, Él vino a vivir bajo la ley. O sea, todavía estaba vigente la ley. De hecho, el pueblo romano, escucha bien, es que no era el pueblo de Israel en sí quien tenía el dominio, quien tenía el poder, quien tenía el control. No vivían bajo esclavitud, vivían bajo, ¿cómo te puedo decir? Bajo un régimen. Había una dictadura, te lo voy a decir así, como estamos un poquito más actualizados para que entendamos. Los romanos eran los que tenían el control, pero como ellos se dieron cuenta que la iglesia se jugaba un papel muy importante y para poder mantener el pueblo un poco controlado con las creencias, entonces dejaron de que personas de la alta sociedad o personas que pertenecían a un ministerio cristiano, pues se involucraran. Y el templo de Israel, perdón, de Jerusalén, en ese tiempo, que todavía no había sido destruido, el segundo templo, porque el primer templo ya había sido destruido. El segundo templo que se construyó en Jerusalén estaba siendo gobernado por Roma. Entonces, ellos se dieron cuenta de que manteniendo a los religiosos dentro de toda de todo el gobierno, entonces el pueblo iba a mantenerse un poco más sublime, porque le tenían temor a Dios. Y sí se descarriaban y sí tomaban malas decisiones, pero ellos tomaban, apegados a la palabra, cumplían muchas cosas. Entonces le permitieron a la iglesia que siguiera operando de tal manera. Entonces yo te decía en ese mensaje del pueblo de Israel en ese tiempo, según lo que yo investigué, según lo que yo he estado investigando, la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en la Torá es el libro sagrado hoy en día. O sea, es la Biblia de una parte de Israel, porque Israel está dividido. De una parte de Israel es el libro sagrado. Entonces, si nosotros investigamos, si nosotros vamos a fondo, según la información que yo tengo, dice de que la ley mosaica se encuentra en los primeros 5 libros y contaba con 613 leyes.
Pero después de la muerte de Jesucristo, nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, porque la muerte de Jesucristo, muerte y resurrección, porque Él no solo murió, sino que Él también resucitó. Entonces, después de eso, ya nosotros, la ley de Moisés, a nosotros ya no nos va ni nos viene. A nosotros no nos corresponde vivir bajo esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a alcanzar salvación por gracia y misericordia. Gracias a la muerte de Jesucristo, nosotros vamos a alcanzar salvación. Entonces, para empezar con con esta enseñanza, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y en el libro de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que siendo siempre en todas las cosas, todo lo santifique, abundéis para que toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios, en segunda de Corintios está hablando el apóstol Pablo y manda una carta y le dice, quizás, voy a decirlo yo, quizás esta gente estaba poniendo tarifas. Quizás esta gente estaba diciéndole a la iglesia, no, si no das el 10%, aquí no sos bienvenido. Si no das el 10%, aquí no puedes ser parte del ministerio. Yo sé que esta enseñanza, yo sé que esta meditación a muchos les va a incomodar. Pero yo te voy a hablar con palabras de Dios, con versículos, o sea, textuales. Y si tú los estudias y crees de que yo estoy diciendo algo fuera de la Biblia, sacado de contexto, pues lo debatimos otro día. O si conoces mi casa, visítame o me escribes al privado y lo debatimos. Pero a mí, Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? El problema es lo que pasa hoy en día. Lo que pasa hoy en día es de que en muchas iglesias, en muchos altares, se está vendiendo el diezmo como que si tú das el diezmo, como que si yo doy el diezmo, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama de su bendición. Que si yo estoy pendiente de que el 10% de todo lo que Dios me da, yo lo aporto a la iglesia, Dios está dispuesto a bendecirme. Pero el problema no es dar, porque que quede claro, yo no estoy en contra de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios que se dedican a tiempo completo y que hay hombres y que hay siervos, que hay cristianos dentro de la iglesia y que le dan una ofrenda. Yo en eso no estoy en contra. O sea, yo estoy a favor de que hay que bendecir a los pastores porque el trabajo de ellos es arduo, al de algunos, va. El trabajo de ellos es duro, no es fácil ser pastor. Yo he caminado con muchos pastores ahí cerca y yo tengo testimonio de todo la responsabilidad que conlleva. Pero que se haga por voluntad, que no haya una tarifa. O sea, imagínate que yo gano 2,000 empiras y Dios pone en mi corazón darle 1,000, pero Dios puso en mi corazón. O sea, yo sentí de parte de Dios. Hubo algún mover o el Espíritu Santo, conociendo la necesidad de que el pastor me dijo, pues dale. O sea, yo no estoy en contra de que se den ofrendas a los pastores. Yo no estoy en contra de que haya gente bendiciendo pastores o líderes. No solo al pastor. Hay muchos líderes que tienen necesidad y si tú sientes o si tú miras la necesidad y le dices, hermano, mire, ve, Dios le bendiga, mire, ve, aquí le manda el Señor, dile. No hay problema.
El problema es la tarifa. Porque yo conozco iglesias, te lo puedo decir con base. Yo conozco iglesias en donde te dicen de que tienes que al sobre. Y yo recuerdo que antes uno pedía el sobre. O cuando pasaba un hermano por ahí, uno tranquilo. Yo conozco iglesias que casi te lo ponen en las piernas. Que casi te lo meten en la bolsa. Es que es la verdad. Me disculpan. Yo una vez te voy a contar un testimonio. Una vez escuché a un hermano de una iglesia decirle a otro siervo: hermano, usted sí es duro, hermano. Usted nunca ha agarrado un sobre, hermano. Discúlpeme, hermano, pero ese no es su llamado. Pues si se está haciendo de esa manera, de que se están pasando sobres y hay un siervo que hace esa labor, pero el labor de él es pasar. Y ahí cada quien que lo quiera tomar. Pues así yo lo miro que es de una manera correcta. Y el siervo pasa por el centro del templo. Y si alguien quiere tomar para dar, pues eso está correcto. Pues yo no veo ningún... Pero que te lo pongan en la cara, que te lo pongan en las piernas o que casi te lo metan en la bolsa. Porque yo lo viví, o sea, yo te estoy hablando con experiencia. Yo como digo, yo nunca voy a decir un nombre aquí por respeto al ministerio y por respeto a la persona. Pero conozco gente que casi te obligaban a que dieras un diezmo, que casi te obligaban a que dieras una ofrenda. ¿Por qué? Porque en aquel insistir tenías que tomarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no era como dice Corintios 2:9. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, ya esa gente ya no da como propuso en su corazón. Está dando por obligación. Está dando porque ya da pena, pues, quién te vaya a ver. O quién no te vaya a ver. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, si Pablo le manda a los corintios esta palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias con los diezmos? Estamos vendiéndole a la gente de que Dios va a bendecirlo. Entonces la gente está creyendo eso. ¿Y qué es lo que está pasando? No estamos viendo la mano de Dios obrar en nuestra vida. O sea, estoy viviendo la misma calamidad. Tengo 5 años de diezmar, dice la persona. Tengo 10 años de diezmar y vive en la misma condición. O sea, yo conozco, disculpa un hermano, pero es la verdad. Yo conozco mucha gente que tiene 5 años, 10 años, 20 años. Yo conozco cristianos, diezmadores, que viven en la misma condición. Discúlpenme, pero yo conozco cristianos diezmadores que tienen el mismo trabajito, tienen la misma bicicleta, todavía alquilan y tienen 30 años de decidir en la iglesia. Pues yo no sé qué ventana se le abrió. Porque si a mí me está diciendo alguien que porque yo ofrendé y diezme, yo tengo que ver resultados. Entonces, a mí la Biblia me dice en Corintios 9:7, cada uno de conforme propuso en su corazón. Entonces, yo estoy viendo que el diezmo no es la solución para salir de la miseria. No es la solución. Yo creo que hay otras cositas que hacer para salir de la miseria. Pero como nos están vendiendo allá que si quieres ser bendecido, diezme y ofrende. Por ahí, hay videos en las redes sociales en donde una pastora dijo: el que no diezma no entra, el que no diezma no es salvo. Porque la palabra de Dios dice: ningún ladrón heredará, y él está robando a Dios. Por ahí hay videos donde aparece un tipo. Es que no, si no hay ofrenda en el altar, no oro. Pues ahí hay evidencia. Por ahí hay videos donde una disque pastora se para en el altar y dice: pues que pasen los días 50. Perdón, que pasen los días $1,000. Que pasen los de 500. Pues que pasen los arruinados de 100, dijo. Es que yo no estoy inventando. Ahí están los videos. Discúlpame, pero yo creo que es una mala manera de hacerlo.
Porque si te están vendiendo, te han vendido todo este tiempo que diezmando vas a ser bendecido, pues yo no sé, pero yo estoy viendo mucha gente por años, no de un día, por años, que son fieles a este requisito y yo lo sigo viendo en la misma condición. Entonces, yo no sé, pero será que estoy equivocado, pero no, esa fórmula no está funcionando. Habrá que hacer otra cosa. Entonces yo siento que Pablo cuando escribe esto, cuando Pablo manda esta carta a los corintios, Pablo se dio cuenta de algo ahí. Quizás se estaban poniendo tarifitas o estaban volviendo a la ley del 10%. Pienso yo. Entonces tenemos que leer la Biblia. Hoy tenemos una palabra. Hoy tenemos una Biblia en donde nosotros, conforme a la palabra de Dios, podemos salir de la mentira en la que muchas veces hemos estado viviendo. Porque la palabra de Dios no miente, nosotros es que la manipulamos. Entonces, seamos conscientes o seamos honestos o seamos más que todo responsables cuando estamos en un altar hablando de la palabra. Porque si el apóstol Pablo envió esta carta, yo me imagino al apóstol Pablo viviendo estos tiempos. Me imagino al apóstol Pablo dándose cuenta cómo están manipulando a la gente, cómo se le está manipulando la mente a la gente, diciéndole que si no diezma no entra. Eso lo dijo la pastora Lindsey Fon. Eso lo dijo, o sea, ya hay evidencia, yo no estoy inventando. La pastora Lindsey dijo, el que no diezma no entra. Y a mí no me aparece ningún versículo en la Biblia que diga que el que no diezma no es salvo. No me aparece. Y yo he leído bastante la Biblia. Entonces, yo no sé qué tipo de personas está creyendo este tipo de promociones. Dijo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34. Esto se vivía cuando el tiempo de los apóstoles. O sea, nosotros sabemos que los apóstoles de Jesucristo fueron 12. Más Judas, que Judas pues, la Biblia lo dice que Judas pues, después de que entrega a Jesucristo y él se ahorca, pues no pudo ser salvo. Entonces quedaron 11. Pero si leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que ahí dice la palabra, el libro de Hechos, que dándose cuenta que faltaba uno porque Dios había dejado 12, tiraron suerte, dice la Biblia. Capítulo 1, versículo, no recuerdo el texto, pero sí en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, habla de que ellos echaron suerte, los 11 discípulos que quedaron echaron suerte para cubrir el puesto de Judas. Y dice la Biblia que cayó sobre un hombre que se llamaba Matías. Entonces completaron los 12. Pero son 13 apóstoles, porque sabemos que el llamado del apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pablo nunca anduvo con Jesucristo. El apóstol Pablo fue llamado de una manera diferente. El apóstol Pablo fue llamado un llamado directo. O sea, el apóstol Pablo no anduvo con Jesucristo, el apóstol Pablo no escuchó las enseñanzas de Jesucristo, no fue bautizado. O sea, el apóstol Pablo es un tema aparte como apóstol. Pero fue un apóstol que impactó el mundo. Entonces el apóstol Pablo manda ese texto, esa carta, porque no escribieron libros, todos los versículos o todos los libros en los que aparece, menciona el apóstol Pablo, son cartas enviadas a algunos pueblos, a Corintio, a Roma, a Filipo, a todos esos pueblos, son cartas paulinas. Entonces, cuando él manda eso y dijo, demos conforme atengamos en nuestro corazón. O sea, cuando les pongan una tarifa, no den.
Me imagino que eran las palabras textuales del apóstol Pablo. Lo que pasa es que como la Biblia fue traducida y algunas cositas acortadas y otras alargadas, te lo dicen de una manera más. Pero yo pienso que el apóstol Pablo dijo, el día que les pongan tarifa dejen de dar. Me imagino yo, va. Ojalá y el Señor me perdone porque me estoy imaginando mal. Según va a haber alguien que va a decir y me voy a atrever a decirlo. Si a Jesucristo le dijeron cuando vino a decir algunas verdades, blasfemo, muchos van a decir de que yo estoy blasfemando. Pues que el Señor sea quien me juzgue y Él sea quien me perdone, porque usted no murió por mí, para que usted me condene. El que murió por mí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que murió por mí y a Él le compete juzgarme. Y a Él me compete salvarme o mandarme al infierno. Pero como también estamos tomando esta atribución hoy en día, estamos salvando a este y estamos condenando al otro, que pareciera que el que murió por eso, por vos o por mí, fue el líder que pusieron a cargo de un ministerio. Y no es así. Es la verdad. O sea, discúlpenme que yo les tenga que hablar de esta manera, pero es la verdad. Entonces, si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34, dice, y así que no había entre ellos ningún necesitado. Escucha, Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué se hacía? O sea, la gente, como seguían a estos hombres de Dios, a esta gente que predicaba el evangelio, entonces venían y tomaban sus propiedades y las vendían. Porque como ya, o sea, si yo estoy aquí en Choloma y viene un hombre que llena mis expectativas y yo siento de que este hombre pues verdaderamente vive bajo la palabra y es alguien que tiene una sana doctrina, entonces en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 34 dice que la gente vendía lo que tenía, heredades y casa, dice su palabra, las vendían, las traían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, aparte de que esta gente vendía lo que tenía, pero se repartía de una manera equitativa. Discúlpenme lo que yo voy a decir en esta mañana. El que se siente ofendido, que me disculpe y que me perdone Dios si yo estoy mal. Pero eran repartidos según su necesidad. Yo, como te vuelvo y repito, yo conozco gente que tiene propiedades, tiene 3 casas, 4 casas. Te estoy hablando de gente religiosa. Y dentro de la iglesia hay mucha gente que alquila. Tiene 3, 4 carros y hay gente que todavía anda en bicicleta y unos a pie van a la iglesia o esperan que pase el bus. No sé. Júzgueme usted, ya no es que de todas maneras, pues. Pero dicen que lo vendían y el precio de lo vendido lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad de cada uno. Pues eso no se está haciendo, hermano. Estamos diciendo allá en el altar que Dios bendice al dador alegre y que Dios está dispuesto a bendecirme y que la ventana de los cielos se abre, pero pues yo no sé, como le repito, yo conozco mucha gente que no se le ha abierto ninguna ventana y ellos son fieles haciendo este mandato. Un mandato que está en tiempo de ley. Pues si usted me va a decir que no está en tiempo de ley, pues a mí el último libro de la ley fue Malaquías, y ahí donde nos amparamos. Bueno, se amparan porque yo nunca me he amparado. Ay, me disculpan, pero es la verdad. Yo nunca he hablado de diezmos y todo el tiempo yo le he servido a Dios pues yo creo que servirle a Dios suena bastante fuerte. A ver si le he servido. Pero durante yo iba a la iglesia y trataba de tener comunión con Dios,
allí en aquel rincón, en aquella silla que ocupé en muchos templos. Porque decir servir a Dios, hermano, también es otra palabra fuerte y que muchos se llenan la boca. Servirle a Dios, hermano, si usted lee la Biblia, pues yo lo invito a que analice la palabra servicio. Es la verdad. Y que nos vamos a molestar a algunos. Yo sé que a más de algunos va a estar incómodo y me va a llamar, ¿y este de dónde salió? Y los que me conocen, el hijo de doña Lesbe anda diciendo cuánta barbaridad, porque le va a afectar muchas cosas de esto. ¿Y quién es Omar? Van a decir, para que ande hablando así. Y no, es que la Biblia dice, va a decir que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas. Es que la Biblia dice eso. Pues antes de que usted diga que yo soy un falso profeta, hágase un examen en su conciencia y analícelo. Porque yo no me considero profeta. Yo no soy profeta, ni evangelista, ni pastor, ni líder. Pero como apenas alguien habla de la palabra y le calca o le duele o le arde, ya dice que es falso profeta y usted lo está consagrando profeta. Hombre, estudie la Biblia para que llame profeta a la gente, hombre. No podemos estar llamando profeta a cualquier mequetrefe. Ni falso ni profeta de Dios. Es lo que es la verdad. Entonces a mí Hechos me dice, cuando están reunidos los 12 apóstoles que están predicando y Dios los está usando mucho, porque Dios usaba a estos hombres. Entonces dice que la gente se impactaba y la gente los seguía. Y la gente se iba con ellos. Dice, me relata que Pedro en una predicación, 5,000 personas se convirtieron. En una sola predicación. Y tú vas a muchas iglesias y tienen 20 años de ser y en vez de subir, baja. O sea, algo está pasando ahí. Discúlpeme, hermano, pero es la verdad. Y sabes, yo te voy a decir algo. Y sabes cómo acomodan la raquítica congregación que tienen. ¿Sabes tú cómo lo acomodan? Prefiero tener 10 hermanos, pero que sean salvos. ¿Y a ti quién te dice que los 10 van a ser salvos? O sea, ¿a ti quién te dice que esos 10 están viviendo bajo bajo la palabra? ¿O están teniendo una comunión con Dios día con día? ¿Quién te dice a ti? No, es que hay muchas iglesias llenas que tienen 100, 200, 500, pero esos tú estás condenando. No te vayas a dar una sorpresa y los 100 que están en aquella iglesia que tienen 100 van a ser salvos y los 10 tuyos van a perderse. Porque como tú estás condenando y salvando. No te vayas a llevar una sorpresita en aquel día. Porque si hablamos de salvación, que creo que ese tema yo la vez pasada lo daba, la salvación es otra cosa, eso es algo que a Dios le compete. Jesucristo vino a morir por nosotros y a Él determina quién merece ser salvo y quién no. Pero como nosotros estamos aquí juzgando, nosotros estamos aquí determinando quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. El de la falda larga sí, el de la falda de la rodilla no. El que se pinta sí y el que no se pinta no. Estamos determinando los salvos y los no salvos. Ahora, no me quiero salir del tema, pero yo te quiero decir algo. Yo te quiero llevar ahí para que lo agregues en tu librito de salvados y de perdidos. Imagínate la sorpresa que se llevó Judas. Judas dice la palabra que le sirvió a Jesucristo por 3 años y medio, porque el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. ¿Te puedes imaginar la sorpresa que lleva Judas cuando está allá arriba? Y va a ser condenado porque la palabra dice que Jesucristo le dijo, Padre, aquí están de los 12 que me diste, te entrego 11 más el hijo de perdición. Entonces, si nos damos cuenta, Judas desde el principio no estaba en el plan de salvación. Entonces, pero te imaginas que dice que Jesucristo cuando murió dijo, de cierto te digo hoy, le dijo al ladrón, que estarás conmigo en el paraíso. Entonces te imaginas Judas allá arriba, viendo que aquel ladrón estaba gozando de salvación y él que le sirvió por 3 años y medio. Bueno, le sirvió 3 años y medio Jesús. Está esperando para ser condenado. No te vayas a llevar una sorpresita, hermano. De esas. Pensando que sos salvo, porque como estás condenando a todo el mundo, allá arriba mires a los que tú dijiste que iban a ser salvos, allá los veas esperando
en el otro lado, porque dice la palabra que van a ser separados de derecha a izquierda. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí de que se hacía de una forma equitativa. Volviendo al tema, los apóstoles tomaban las cosas y se hacían de una forma equitativa. Hoy en día, yo te digo, muchos cristianos están siendo bendecidos. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos siendo bendecidos? Empezamos a tenerle amor a la bendición de Dios. Si Dios te da un negocio y antes tú ibas al culto, si el culto empezaba a las 6 de la tarde, a las 5:30 o a las 5 ya tenía cerrado el negocio porque ibas para el culto. Pero mira cómo funcionan las cosas que están en contra de tu avance en el ministerio. Resulta que ahora que ya tienes un negocio, a la hora de las 5 donde más clientes te llega a comprar. ¿Y sabes qué está pasando? Por estar vendiéndolo ya no estás yendo a la iglesia. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces Dios por eso no nos está bendiciendo tanto, porque como estamos tomando cosas, cuando apenas Él nos empieza a bendecir, no porque diezmaste. Yo cambié el tema de Malaquías 3:10. Creo que aquí lo tengo. Malaquías, yo lo cambié por el texto: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo por eso decía la vez pasada, yo miro muchos cristianos que están viviendo en miseria por años y miro mucho inconverso que le está yendo bien. ¿Será que el inconverso no diezma, no ofrenda, pero será que está honrando a sus padres? Digo yo. Por eso Dios lo está bendiciendo. Entonces yo siento que el diezmo, yo digo, y que quede claro, yo no estoy en contra de la gente que ofrenda y la gente que diezma. Ya sea al líder o al pastor, yo lo que estoy en contra, porque sí aparece en la Biblia, lo que estoy en contra es el porcentaje. Lo que estoy en contra es que haya gente fiscalizando quién diezmó y quién no diezmó. Porque pasa en las iglesias, aquí en las ciudades, no sé en los pueblos, porque yo en un pueblo nunca me he congregado. Y cuando lo hacía, estaba muy pequeño. No sé cómo se manejaba la iglesia, mentiría. Pero ya ahora que yo tengo conocimiento, que lo he hecho en iglesias aquí en la ciudad, hay gente destinada para fiscalizarlo. Es la verdad, se tiene que decir. Hay gente fiscalizando quién diezmó y quién no diezmó. ¿Y sabes qué hacen algunas iglesias? Te dicen de que le pongas tu nombre y que le pongas un verso ahí, bien bonito a Dios. Y eso no es para eso, es para fiscalizar quién sí y quién no. Y en cierta ocasión vino un tipo a una iglesia aquí en Choloma. Vino un tipo en cierta ocasión que era el encargado del ministerio. Vino a la iglesia donde yo me congregaba y llamó a los líderes. Y llamó al pastor y a la persona más cercana al pastor y le dice: pastor, ¿cómo estamos aquí con los diezmos y la ofrenda? Te estoy contando algo que pasó. No, tales personas están diezmando y algunos, pues las ofrendas ahí son estas y son las otras. Los líderes, pues no, hay unos líderes que diezman y otros líderes que no diezman. ¿Cómo? Líder que no diezme no puede ser parte del altar, dice. Así lo dijo. Como te repito, no digo nombre, Dios sabe que no miento y hay un Dios en los cielos que me juzgue si yo miento. Pero así dijo: líder que no diezma no puede ser parte del altar. Porque le está robando a Dios. Porque le está robando a Dios. Yo siempre me manejé bien al parte de eso. Yo vi muchas cosas de dinero en las iglesias, pero yo siempre me mantuve al margen por no entrar en discusión o en polémicas con muchos cristianos religiosos. En tema de eso yo nunca contradije. Hasta ahora es que tomé la decisión de hablar de la palabra por un medio que, como muchos altares están siendo controlados, pues el teléfono es mío y el internet yo lo pago. Y la Biblia pues yo la compré. Entonces, como dijo Felipe, cuando Dios manda a Felipe por el eunuco, y Felipe le dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y dice la palabra que pasando por un río dijo: bueno, allá hay agua, le dijo el eunuco. ¿Qué impide para que yo sea bautizado?
Y Felipe no quedándole de otra, porque que él tenía razón. ¿Qué hizo? Dice la palabra que descendieron, lo bautizó. Felipe se salió. Dios lo volvió a trasladar a Samaria. Y el eunuco continuó feliz. Y fue así como llegó la palabra a Etiopía, por medio de este hombre. Muchos no conocen la historia o lo han escuchado de pasada. Y Etiopía llegó la palabra de Dios por medio de este hombre. Entonces, como los altares están siendo controlados, y este sí, este no, este puede, este no, pues el teléfono es tuyo. Y si sabes algo de la palabra de Dios, ¿quién te impide para? Porque yo te voy a decir algo, el teléfono es mío. El internet yo lo pago. Y que sea Dios quien me condene, y que sea Dios quien en su momento me diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, estás diciendo está malo. Y que sea Él el que me corrija. Pero si tú sientes que tienes algo que darle al mundo, que tú puedes formar parte de un llamado, o que puedes en cierto momento predicar la palabra por medio de una red social, pues hazlo. Porque como los templos están siendo controlados, y este sí puede y este no puede. Cuando tú muchas veces te das cuenta de que están pasando cositas ahí extra fuera del altar, pero esta gente está siendo tomada en cuenta siempre, o sigue siendo tomada en cuenta, y tú sigues allá en el anonimato. Pero cuando no te salgas de la palabra, va con la palabra, contextos, o sea, di el capítulo y el versículo. Entonces nosotros nos damos cuenta en esto, de que en el Nuevo Testamento la palabra diezmo se eliminó. Se eliminó, nadie más volvió a predicar de diezmo. Predicaban de ofrendas para los santos. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Siempre en el libro de los Hechos de los apóstoles. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor, que dijo: bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos esto, se nos activa algo, se nos paran las antenas, hay algo que nos está hablando la palabra. Pero como yo digo, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros dentro de las iglesias? Es que solo repetimos lo que dicen allá. No leemos la Biblia. Es tiempo que leamos la Biblia. Si tenemos una Biblia en nuestra casa, leámosla. Y salgamos de dudas y pidámosle a Dios el discernimiento, para que sea Él dando un discernimiento. Entonces dice que se debe ayudar a los necesitados. En el tiempo cuando Cristo vino, a Jesucristo le pareció bien de que las cosas que se recogían o lo que se daba, había gente que tenía más necesidad que otra. Y si hubiera un hombre de Dios y venía alguien y me decía: Omar, vení, te quiero bendecir con esto, la palabra a mí me decía: ok, listo, ya lo recibiste porque yo te estoy usando, pero ahí hay alguien que necesita eso que te dieron. En aquel tiempo, yo te hablo de aquel tiempo, hoy no. Hoy no, o sea, hoy si tú eres dueño de un autolote y le da, un pastor tiene un carro y le das otro carro, él ya tiene dos carros, pero ese carro no se lo va a dar a otro. Si él tiene una casita humildemente y le das otra casa, él ya tiene dos casas, pero no es que esa casa se le va a ir a dar a un hermano que alquiló por 30 años. No lo va a hacer, es mentira. Y el que lo haga es porque Dios está haciendo algo en su vida. Pero tal vez se le regale al hijo, al hermano, al sobrino, al primo, pero al cristiano allá, al que va todos los días al culto y el que ofrenda 5 pesos, o otra cosa, vaya, y siempre se me vienen a la mente frases de pastores o de líderes religiosos, que en cierta ocasión yo escuché a un hermano diciendo de un altar: hermano, no sea miserable, hermano, así con estas palabras. Ya no quería que en los altares se dieran ofrendas de peso y de a 2. Hermano, ya esas ofrenditas, hermano, ya
Así como lo escucha. Y que Dios, si yo miento, que Dios me juzgue. Pero yo escuché en cierta ocasión un líder religioso diciendo que ya no es tiempo de estar dando 5 lempiras de ofrenda. Disculpe, mi hermano, pero son dos cosas. Imagínate, tú no conoces la necesidad de aquella persona o la situación económica de aquella persona. Supongamos que aquella persona tiene una gran necesidad y más bien esos 5 pesos eran los únicos que tenía y los dio. Entonces vayámonos al libro de Mateo, cuando la ofrenda de la viuda. O sea, si a ti te satisface un billete de 500, un billete de 200 o 1.000 lempiras de ofrenda, a ti te satisface. ¿Por qué? Porque estás viendo un arca crecer, estás viendo una canasta ser llena. Pero a Dios no. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino que esa persona que Dios se le inspira, y lo voy a hacer así. Yo me imagino a alguien dando un lempira así, o dando 2 pesos así en la canasta, y lo pone y lo deja caer así. Así muchas veces. Y te digo porque a mí me pasó. Ahora, hay mucha gente que da ofrenda y lo agarran así, ¿ve? De la esquinita. Y hasta le hacen así, ¿ve? Para que lo vean. O sea, yo te digo, a mí la palabra me dice que es preferible dar 5 pesos a puñado y que Dios sepa que quizás esos 5 pesos te van a hacer falta al siguiente día. Que diste 10 lempiras o 20 lempiras sabiendo de que esos 20 lempiras posiblemente se los pudiste dar a tu hijo para que fuera a la escuela el siguiente día. Pero lo hiciste porque crees en Dios y sabes que Él te va a bendecir de una o de otra manera. Pero nos llena el corazón ver gente que ofrenda o que diezma. Y estamos condenando, estamos viendo, menospreciando a la gente que con gran sacrificio, porque tú no conoces el sacrificio que hizo cada persona para dar 20 pesos, para dar 50 pesos. Pero vaya, 50 pesos ya todavía entra, hermano. Pero 5, hermano. Yo lo escuché. Yo lo viví. Líderes que ya no están de acuerdo porque ya de 5 lempiras de ofrenda. Hermano, yo puedo tener 1.000. Y si en mi corazón no está dar 100, hermano. Pues ¿usted quién es para? ¿Usted quién es para ponerme tarifa? Si yo soy ofrendador de 5 pesos, déjeme. Quizás algún día Dios viene y me empieza a decir, hey, ¿qué te pasa? Te estoy bendiciendo. Hey, entonces, o sea, ¿qué te pasa? Te estoy dando un trabajo en donde antes ganabas 2.000 pesos y ahora ganas 5.000. Y entonces en la iglesia hay necesidades, porque sí hay necesidades en la iglesia y las conozco también. Se paga luz, se paga agua, se paga internet, se compran sillas, se mandan a lavar los forros de las sillas, se compra cistín, se compra cloro. Claro que hay gastos en la iglesia y claro que se necesitan fondos. Pero ¿no es que pasa diciendo que Dios es el que va a dar, pues? ¿Y por qué no ora para que sea Dios quien toque el de la pulpería y mande un fin de semana todos los productos de limpieza? Pregunto. Pues si pasamos hablando de un Dios que tiene poder, y que tiene poder, yo lo creo. Y Dios a mí me ha respaldado y Dios me ha bendecido. Y Dios me ha demostrado que al que Dios que yo le creo tiene poder. Pero yo digo ese cristiano que está pensando que es con la plata de la gente que va a salir adelante al ministerio. Ese líder o ese pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué no te sometes a Dios y dices, pues hay una tienda a la par de tu casa o hay una buena pulpería? ¿Por qué Dios no puede tocar el corazón de cada persona y un día decir, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo he sonado 2 veces que Dios me dice de que mande los productos de limpieza a esta iglesia. Lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero no, estás ahí señalando y estás cuestionando porque la gente está ofrendando muy poquito, o los líderes ya no están diezmando, o los miembros normalitos ya no están ofrendando bien.
Porque es otra cosa. Imagínate que si tú dices que, así como tú vienes y dices de que yo no puedo ser parte de un altar, porque vivo en este pecado, vivo en este otro pecado, vivo en este otro pecado. Ah, pero si yo agarro un sobre y lo lleno de plata y te lo llevo, lo tomas, me lo agarras y dices, Dios bendiga su vida, hermano. Dios bendiga su familia, hermano. Dios bendiga su trabajo, hermano. ¡Ja! Y me bendices. Porque te llevé un sobre con dinero y te lo di en tu mano. Pero no puedo ser parte del altar. O sea, discúlpeme, pero deberías decir, hermano, fíjate que yo no le puedo agarrar esa ofrenda, hermano, porque usted vive en pecado. No, que cuando haya alguien que lo haga, entonces yo voy a decir, Dios está cambiando la gente. Dios está cambiando los pensamientos, Dios está cambiando los corazones. Si tú vives en pecado, no puedes participar del altar. Pero si tú llevas ofrendas y diezmos, tú si te los agarran, no hay problema. Pero estás en pecado, o sea, si tú estás en pecado, tú no puedes, no, tampoco lo puedes hacer. Entonces, suena fuerte y va a molestar a un montón. Y muchos van a decir que soy blasfemo. Y no me importa, te lo digo de antemano, no me importa. Cuando Dios a mí, por medio de alguien que yo verdaderamente conozca, que vive bajo la palabra de Dios, y me diga, mira que te equivocaste en esto, vení Omar, y estudiemos la palabra, y la palabra a mí me confronta y me diga, y que yo sienta que cometí un error, yo públicamente voy a decir, discúlpenme, perdónenme, yo cometí este error. Pero yo te estoy diciendo lo que yo he vivido y te estoy hablando con la palabra. En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 15 dice, la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El libro de Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25, escucha, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. El versículo 24. ¿Por qué te llevo a Hechos 17, 24? Porque hay gente que cree que para sentir a Dios hay que ir a la iglesia. Hay que ir al templo. La iglesia sos vos y soy yo. Y Dios te puede hablar a vos y Dios me puede hablar a mí sin necesidad de estar metido en un templo. Pero como ya nos han metido eso, hermano, dijo Pablo, y no dejándose de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que yo te voy a decir que sí tenemos que ir a una iglesia, que sí podemos ir, sí, perfecto, podemos ir. Hermano, pero cuando no vas a estar, mira hermano, yo te voy a decir algo y te voy a contar otra. En cierta ocasión yo siempre que yo voy a una iglesia cristiana, yo soy de los que siempre voy a todos los cultos. Y no lo digo para vanagloria. Lo digo porque es así. Lo digo porque en cierta ocasión yo siempre lunes o martes, miércoles, viernes, martes, miércoles, viernes, martes, miércoles, viernes. Yo siempre iba a la iglesia. Pues en cierta ocasión falté a 2 cultos. Y la hermana que está ahí en la puerta me dice, Dios le bendiga, hermano. Ya día no lo miraba. Entonces, yo me quedé pensando, pues digo yo, falté 2 días al culto. Pero hay veces de que lo dicen porque le tienen confianza o porque lo quieren mucho a uno, porque pero no, yo pienso de que, ¿por qué mejor no decir, hermano, usted de los que nunca falta a la iglesia y qué le pasa, hermano? Estaba enfermo, hermano, sus hijos se enfermaron, tuvo problemas en el trabajo. O sea, no, hermano, o sea, más bien lo dicen de una forma jocosa, pero como crítica. Eso pasa en las iglesias. Una persona que siempre va y siempre va y siempre va y siempre va, cuando deja de ir, ya se ha de haber descarriado el hermano, dicen.
Así, hermano. Así no funciona el evangelio, hermano. Pero cuando estamos en un altar nos convertimos, hermano. Y empezamos. Así que, conforme a todos estos textos, la palabra a mí me revela que yo vivo en tiempo de gracia y misericordia y que el tiempo de la ley quedó en el tiempo de la ley. Y si yo quiero tomar textos y aplicarlos a mi vida de la ley, no puedo escogerlos. Es que la palabra de Dios no es un tutti frutti en donde a Magda Bustillo le gusta la sandía, a María Isabel, bendiciones, yo te aprecio mucho también, cipota. A María Isabel le gustan las manzanas, a Leonidas Martínez le gustan las peras y a Omar le gusta el melón. Y entonces está un tutti frutti servido, hay un mesón. Entonces hemos sido invitados a un evento, a un convivio, y nos dicen, pueden tomar ahí y pueden comer. Entonces, que haya alguien y que venga Mauda y vaya a agarrar sandía y le no, es que tiene que comer de todo. No, porque a Mauda solo la sandía le gusta, entonces Mauda tomó la sandía. Leonidas tomó sus peras, Isabel tomó sus manzanas y yo tomé mi melón. Así está la Biblia hoy en día, así está la palabra de Dios hoy en día. En eso hemos convertido su palabra los religiosos. Cada quien toma lo que le parece, lo que le gusta. No agarramos todo completo. No, solo lo que le gusta. Lo que no le vaya a molestar, lo que no le vaya a sacudir. La palabra de Dios no es tutti frutti, hermano. La palabra de Dios es palabra viva y es algo que se tiene que cumplir. Ya dejemos de estar agarrando lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hacerlo a un lado no es así. Así que en esta mañana yo te invito a que leas más la Biblia que tienes. Todos tenemos una Biblia y los que no tenemos una Biblia en físico podemos descargarla en nuestro celular y cuando escuchemos una prédica y que nos incomodó, nos sacó de sí, vayamos y el hermano dijo en el libro en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice cada uno dé como propuso en su corazón y ve y estudia, ve y aunque sea ese versículo lee a ver si aquel tipo no te está mintiendo. Y después saca tu conclusión y dile, Señor, ayúdame a discernir esto. Así que en esta mañana yo quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Escucha esto. Romanos 3:19 es una carta paulina también. Es una carta que Pablo se lo mandó a los romanos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Si tú estás bajo la ley, es para ti. Si tú todavía vives bajo la ley, sigue diezmando el 10%. Porque el libro de Malaquías estaba bajo la ley. Yo, que quede claro, no estoy en contra que tú bendigas la vida del pastor, del líder, del ungier, del que tú quieras, del delegado. Si eres católico y un día te nace agarrar 100 pesos, tú no conoces la situación de él, dáselos. No como diezmo, sino como Dios propuso en tu corazón. La vida de tu líder religioso, ya sea testigo de Jehová, ya sea quien sea, pero si es tu líder, tú puedes honrarlo, tú puedes bendecirlo. La vida de tu hermano, tuviste la necesidad de tu hermano, del vecino, de tu amigo. Bendícelo, ayúdalo un día. No siempre, porque tampoco es que seamos... Hay que ser inteligente también. Hay veces que hay gente que se pasa. Pero la palabra a mí me dice en Romanos 3:19. Sabemos, dijo Pablo. O sea, que no somos ignorantes. Así le está diciendo Pablo. O sea, ustedes saben, déjense de despapadas. Que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. O sea, ustedes ya no viven bajo la ley. Ustedes ya Dios los redimió, Jesucristo los redimió. Ustedes fueron comprados por sangre del Cordero de Dios. Así de que ustedes ya no están bajo la ley. Porque lo que dice la ley es a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. O sea que cuando es ley no hay derecho a hablar. O lo cumples o lo cumples.
Porque si te pones en contra de la ley, también te mataban. Así era la ley en aquel tiempo. Si tú venías y confrontabas a los fariseos y contradecías, así como yo lo estoy haciendo ahorita, si fuera tiempo de ley, a mí me mandan a matar hoy mismo. Si viviera en tiempo de ley, hoy mismo me colgaban de una cruz y moría crucificado, porque la muerte de Jesucristo no creas que fue como el Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo fue como lo peor que había en la tierra. La muerte de Jesucristo fue como lo más vil que había en la tierra. Entonces, si hoy viviéramos en tiempo de ley, la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. Entonces, como yo no estoy en tiempo de ley, yo estoy bajo tiempo de gracia, entonces por esta palabra no me pueden matar. Sí me pueden maldecir, me pueden echar rayos y centellas, como decía mi abuela. Pero tanto llegarme a matar, pues no creo. Bueno, pienso yo, hermano, no sé si estaré equivocado. Pero al menos eso es lo que yo pienso. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley fue escrita ¿para qué? Para que se viviera bajo ese término. Te gustara o no te gustara, había que hacerlo. Y tenías que quedarte callado y vivir toda tu vida bajo el sistema. Y el 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por ninguna obra que está en la ley, tú serás justificado. O sea que allá en el cielo no te vas a presentar y no le vas a decir a Dios, pues yo diezmaba, yo era de los que siempre diezmaba, yo era de los que siempre ofrendaba. No te justifica. No te va a justificar. Lo dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que en esta mañana yo doy por terminada la enseñanza, primera parte, segunda parte de los diezmos, la enseñé en el tiempo de ley, puedes buscarla ahí estoy en YouTube y estoy en Facebook. Y esta es la segunda parte basada en el Nuevo Testamento. Si te siguen vendiendo eso, si te quieres seguir dejando manipular, es tu problema. Si quieres bendecir la vida de tu pastor, puedes hacerlo. Si quieres tomar dinero para dárselo, puedes hacerlo. Pero es lo que tu corazón dispone. Cada uno dé como propuso en su corazón, dijo Pablo. No hay una tarifa. No existe una tarifa. ¿Qué quiere decir? Que si esta semana fue mala y yo no le doy nada, ni ofrendo ni diezmo, no pasa nada. Si la siguiente semana yo tuve que cubrir los gastos de mi casa o los gastos del colegio de mis hijos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo cubrí aquello y en mi corazón no hay nada. Ahora, cuando hay algo en mi corazón y hay algo que me dice que yo tengo que hacerlo, lo debo de hacer, porque es Dios tratando conmigo y no es una cantidad exacta. Dios a mí un día, si yo gano 5,000 lempiras, me toca dar 500. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que te dice a vos la ley metidas en las iglesias. Si ganas 5,000 son 500 de diezmo. No es así. Si ganas 5,000 y quieres darle 1,000, dalo. Si tu corazón dispuso darle 1,000 lempiras, puedes hacerlo. Si tu corazón dispuso darle 100, dalo. Y si en el lugar donde estás no te aceptan, porque tienes que cumplir con el porcentaje, porque es que mirá que son así, es que la verdad se tiene que decir. Hasta saben cuánto gana. Sabes si sos operario, me voy a hablar del lugar donde estoy, los maquileros. Saben si ganás salario mínimo o ganás producción. Y como el salario mínimo está a 2,500, hermano, entonces son 250. Menos de 250, como dicen por ahí, nel pastel. O sea, hermano, que no puede ganar menos de salario mínimo, hermano. No hay manera de dar menos de salario mínimo.
Y si ganas 3.000 son 300. Y si ganas 4.000 son 400. Así sucesivamente el 10%. No funciona así. No funciona así. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. Romanos 3:19. Cuando te quieran hablar de diezmo, llévalo a Romanos 3:19. Porque te van a hablar de Malaquías 3:10. Entonces Romanos 3:19 dice, ahí está la respuesta. Yo no vivo bajo la ley. Disculpe mi hermano, pero yo no vivo bajo la ley. Y si me toca moverme, pues me voy a mover. Y si me toca quedarme en la casa diciéndole a Dios que me perdone y tratando de vivir una vida un poco más simple, pues lo voy a hacer. Pero que no te impongan cosas que están bajo la ley, porque eso ya es historia. Jesucristo murió por vos, Jesucristo murió por mí, y Él está dispuesto a bendecirnos todos los días, sin necesidad de que tú des, porque esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que en esta mañana yo espero que este mensaje le sirva a muchas personas, y el que esté en contra de este mensaje, también bendigo tu vida y sigue viviendo como tú crees que está bien. Al final Dios nos va a juzgar en aquel momento a cada uno según sea nuestras obras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mauda Bustillo, Leonida Martínez, Isabel Barahona, mi amigo Espinosa Ramírez, Mari Cerón, bendiciones prima. Ahí estamos en Facebook compartiendo la palabra de Dios. Yo bendigo su vida. Ahí estamos en contacto, ahí cualquier ratito le escribo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que sea Dios pues bendiciéndonos a cada uno según nuestras obras, no según lo que demos, según lo que hagamos. Hasta luego.